La frase no fue un susurro, ni se pronunció con frustración. Fue lanzada a través de un salón de baile silencioso como un cristal rompiéndose contra el mármol. Un director ejecutivo multimillonario, un vaso de Coca-Cola y una camarera que simplemente sonrió. Se llamaba Saria, joven, serena, elegante con su uniforme blanco y negro que no se arrugaba ni siquiera bajo presión. Su piel, de un cálido tono marrón miel, reflejaba a la perfección las luces del salón. Su sonrisa radiante, como si no tuviera por qué existir en esa sala fría y prejuiciosa. Todo sucedió en Savannah, Georgia, en una gala benéfica destinada a celebrar la unidad y la inclusión. Y, sin embargo, se convirtió en el escenario de una historia impregnada de privilegio, poder y prejuicios. Preston Hawke, multimillonario, magnate tecnológico, un hombre acostumbrado a que el mundo se doblegara a todos sus caprichos. Y cuando Saria se negó cortésmente a reírse de su chiste, no solo se sintió rechazado, sino amenazado. Así que agarró su bebida y su Coca-Cola helada y se la lanzó al pecho. El tiempo se detuvo. Los vasos tintinearon al caer al suelo. Un líquido marrón goteaba de su blusa. La gente se quedó boquiabierta, pero nadie se movió. Nadie sabía quién era realmente Saria. Y nadie sabía tampoco quién era su marido. Porque cuando te metes con alguien que ha estado callado por alguna razón, no solo estás siendo irrespetuoso. Estás escribiendo tu propia caída. Esta es una historia negra que no solo trata sobre el color, sino sobre la dignidad, sobre el poder que no usa traje ni posee acciones, sino que se sienta en silencio, observando y recordando. Esto es Valor Oculto, donde descubrimos las historias ocultas bajo el estatus y la atención. Suscríbete si estás listo para seguir una historia donde la elegancia se encuentra con la venganza y una Coca-Cola se convierte en el detonante de algo mucho más peligroso de lo que nadie esperaba. Porque Preston pensó que solo estaba poniendo a una camarera en su lugar. No tenía ni idea de que estaba despertando a la mafia. Quédate con nosotros. Esto es solo el principio. Su nombre era Saria Monroe. Para el público en ese salón de baile, era solo una cara más, una empleada de servicio, una chica negra de uniforme con una bonita sonrisa que mantenía la voz baja y la mirada baja. Pero no sabían a qué había sobrevivido esa sonrisa. Saria no nació en la comodidad. Creció en el sur de Atlanta, en un barrio donde las farolas no siempre funcionaban y las sirenas sonaban más fuertes que las nanas. Su madre era enfermera y trabajaba de noche. Su padre desapareció antes de que aprendiera a montar en bicicleta. Aprendió desde pequeña a cocinar sola, a caminar a la escuela con la cabeza en alto, incluso cuando los niños se reían de sus zapatos de segunda mano. Pero Saria tenía algo que muchas no tenían: una visión y un sentido de la elegancia que no se podía enseñar. Trabajó en 2 empleos en el instituto, de camarera y limpiando oficinas por la noche, solo para ayudar a su madre a pagar las cuentas. Los fines de semana, se tomaba fotos con un viejo cañón destartalado que compró en una casa de empeños. La luz la fascinaba. Las sombras la intrigaban. Soñaba con ver Florencia, París, los grandes museos de arte del mundo. Pero esos sueños se quedaron guardados en cuadernos hasta que lo conoció. Era un programa de verano en Italia, una beca pagada por una artista jubilada que creía en jóvenes como ella. Fue allí donde entró en una pequeña librería de Florencia y vio a un hombre en la sección de fotografía, hojeando una colección en blanco y negro de Robert Dosno. Parecía de otra época. Abrigo a medida, guantes de cuero, una quietud que se sentía poderosa. Ese hombre era Salvatore Romano. Le preguntó qué foto guardaría si el mundo se acabara. Ella le respondió: la que me recuerda que sobreviví. Él sonrió. Ella aún no lo sabía. Pero ese momento lo cambió todo. Siguieron en contacto. Cuando regresó a casa, hubo cartas, luego llamadas telefónicas, luego visitas. 2 años después, se casaron. Saria decidió llevar una vida sencilla. Podría haber vivido en el lujo, lucido vestidos de diseñador y contado con su propio personal.
pero le encantaba la sensación de trabajar. Decía que la conectaba con los pies en la tierra, le recordaba quién era. E incluso en un salón lleno de multimillonarios, no se acobardaba. Saria Monroe no solo servía bebidas. Poseía un poder silencioso. Esa noche, Preston Hawk no solo le faltó el respeto a una camarera. Le faltó el respeto a una mujer que podía destrozar su imperio sin siquiera levantar la voz. Preston Hawk había construido un imperio con un encanto tan elegante como sus trajes. Desde fuera, era la definición de éxito. Director ejecutivo de Hawk Energies, una de las empresas de tecnología limpia de más rápido crecimiento en E.U., es becario de Harvard, amigo cercano de senadores, invitado habitual en paneles de negocios y programas matutinos. Su rostro sonreía desde las portadas de Forbes y GQ. Los medios lo llamaron el visionario del sur, pero si se miraba con atención, su sonrisa nunca llegó a sus ojos. Preston nació en el poder. Su abuelo era dueño de ferrocarriles. Su padre convirtió el petróleo en política. Preston no solo heredó dinero, heredó derechos. Y ese tipo de poder, el inmerecido, no enseña humildad. Enseña superioridad. Desde el principio, veía a las personas por categorías: inversores, amenazas, personal y, por debajo de todo, trabajadores de servicios, especialmente aquellos que no se parecían a él. Nunca decía en voz alta lo de discretamente. Ni en entrevistas, ni en reuniones de la Junta. Pero a puerta cerrada, en sus círculos privados, lo dejaba claro. Creía que algunas personas existían para servir. No tenía paciencia para quienes desafiaban esa creencia. Esa noche, en la gala benéfica, cuando Saria lo miró a los ojos y no se inmutó, sintió que algo se rompía. No porque le faltara el respeto, sino porque no le temía. Y para un hombre como Preston, el miedo equivale a control. Sin él, se sentía expuesto. Así que reaccionó de la única manera que sabía, intentando humillarla. La Coca-Cola no se trataba de la bebida. Se trataba de dominio. Un acto calculado para recordarle su lugar frente a sus compañeros, frente a las cámaras. Pero lo que Preston no sabía, lo que hacía que el momento fuera tan peligroso, era esto. Saria no surgió de la nada. Surgió de la supervivencia. Y el hombre que la amaba no era un gestor de fondos de cobertura ni un marido indefenso que escribiera un tuit y pasara página. No, su marido era Salvatore Romano, un hombre que una vez dirigió una red de silencio, que forjó lealtad con favores y miedo. Preston Hawk pensó que acababa de avergonzar a una camarera. No tenía ni idea de que había insultado a la única persona en la tierra a la que nunca se le hace enfadar, la reina de un rey de la mafia. Y pronto el sonriente multimillonario aprendería que el verdadero poder no necesita alzar la voz. Solo observa y espera. El vestido aún estaba húmedo cuando llegó a casa. Saria estaba de pie en el pequeño lavadero de la parte trasera de la casa, mirando la mancha oscura en la parte delantera de su blusa. La Coca-Cola, seca y pegajosa, se había adherido a la tela como un insulto final. El olor a azúcar y humillación aún persistía. No lloró, ni una sola vez. En cambio, se quitó el uniforme lentamente, lo dobló con cuidado y lo metió en la lavadora como si fuera una noche más después del trabajo, como si fuera normal. Pero le temblaban las manos. No de miedo, ni siquiera de ira, sino de autocontrol. Saria había vivido toda su vida con una especie de armadura emocional. Sabía lo que significaba caminar por el mundo como una mujer negra. Sonreír cuando la faltaban al respeto, tragarse la rabia cuando la despedían. Había habido momentos de su infancia en que los profesores la ignoraban, los jefes la miraban con desprecio, los desconocidos se aferraban a sus bolsos en los ascensores. Pero esta noche se sentía diferente. Esta noche no era sutil. No se escondía tras sonrisas ni charlas triviales. Era directo, frío, público, y lo peor, nadie lo detuvo. El silencio en ese salón de baile había gritado más fuerte que las palabras de Preston.
Saria estaba sentada en el borde de la bañera, todavía en combinación, con los pies descalzos sobre el fresco azulejo. No pensaba en venganza. Todavía no. Pensó en su madre, en cómo la despidieron de un hospital por hablar en contra de un médico racista. En cómo llegó a casa ese día, miró a Saria a los ojos y le dijo: «Nunca dejes que nadie te doblegue en una habitación llena de cobardes». Ese recuerdo la atrapó. Miró su teléfono. Lo había grabado todo. No era su intención. Quizás un reflejo o un instinto. Metió la mano en el bolsillo del delantal en el momento en que Preston alzó la voz. El video fue corto, 30 segundos. Lo suficiente para captar sus palabras. Lo suficiente para capturar el silencio atónito. Consideró borrarlo, pero algo le decía que ya no se trataba solo de ella. Aún así, no envió el video. Tampoco llamó a ese porque ese era diferente. Amaba con ternura, pero protegía con violencia. Y no estaba segura de que el mundo estuviera preparado para esa clase de tormenta. Así que se sentó allí, callada, tranquila, serena. El mundo vio a una camarera. Pero por dentro, Saria Monroe seguía envuelta en miel, y ninguna cocaína podía borrarla. El teléfono sonó a las 23:43. Salvatore Romano estaba sentado en su sillón de lectura, con una copa de Chianti en una mano y una novela encuadernada en cuero en la otra. El jazz zumbaba suavemente en el viejo tocadiscos del rincón. Era su ritual, su paz, hasta que vio el mensaje. Sin palabras, solo un video. Lo vio una vez, y luego otra. La tercera vez se detuvo en el rostro de Saria, esos últimos segundos en que la cocaína le dio en el pecho y su sonrisa se desvaneció. No por sorpresa, ni siquiera por vergüenza, solo silencio. Un silencio que decía: otra vez no. Colgó el teléfono sin decir palabra. La copa de vino permaneció intacta sobre la mesa. Durante años, ese había enterrado una parte de sí mismo, la parte que una vez dirigió las operaciones en Nápoles, que se movía como humo entre familias mafiosas, que dejaba el miedo atrás, como huellas. Había renunciado a esa vida por amor, por ella. Abrió el cajón junto a su silla. Dentro había una caja de terciopelo. No la había tocado en años. La abrió lentamente. Un anillo de plata grabado en el interior. Per sangu per amor, por sangre, por amor. Se lo puso en el dedo. El viejo peso le resultaba familiar. No estaba enojado. Estaba concentrado. Verás, la ira es confusa, ruidosa, impulsiva. Ese no creía en la venganza impulsada por la emoción. Creía en los recordatorios. Recordatorios de que algunos límites no se cruzan nunca. Esa noche, no pudo. A cualquiera de sus antiguos socios. No lo necesitaba. Todavía lo observaban, todavía le debían, todavía respetaban el nombre romano como una plegaria o una advertencia. Se levantó, se ajustó los puños, el cuello de la camisa y susurró para sí mismo casi con cariño. Le habían echado Coca-Cola a la mujer equivocada. Ese no solo iba a proteger a Saria. Iba a enseñarle al mundo lo que sucede cuando crees que la amabilidad es igual a la debilidad. Salió de la habitación despacio y con paso firme, como una tormenta que se avecina en el mar. El hombre que el FBI no pudo atrapar. Estaba completamente despierto, y esta vez no se escondía. La primera ficha de dominó cayó antes del amanecer. A las 6:17 de la mañana, el asistente ejecutivo de Preston Hawk llamó presa del pánico. «Señor, algo anda mal con sus cuentas bancarias». 3 cuentas personales y 2 tarjetas corporativas fueron congeladas temporalmente debido a un repentino problema de verificación de seguridad. Preston, todavía medio dormido en su pijama de seda, le restó importancia. «Arréglenlo», murmuró, bebiendo su batido de proteínas. Pero a las 9 de la mañana, recibió una segunda llamada. «Somos tendencia en Twitter». «No es bueno». Alguien filtró el video. No el clip completo, solo 10 segundos, suficientes para mostrar a Preston de pie junto a Saria,
con la blusa empapada en un líquido marrón y la voz clara. «Conoce tu lugar, chica negra». El video no fue publicado por Saria. Fue subido desde una cuenta prepago. Sin nombre, sin rastro, pero se extendió como la pólvora en la maleza. Al mediodía, el boicot número 1, Hawk, estaba entre los 5 primeros en Twitter. Influencers lo republicaron. Grupos de derechos civiles emitieron comunicados. Los programas matutinos debatían si el racismo casual seguía siendo una pandemia. Y Preston seguía sin tomárselo en serio. «Esto se acabará», le dijo a su equipo durante el almuerzo. «Esta gente lo olvida todo en 48 horas». No sabía que no se trataba de un fallo de algoritmo ni de una filtración. Era una coreografía de Black Stories. Sal Romano no gritó. No amenazó. Se movió como un maestro. Cada publicación, cada susurro, cada antiguo contacto se reactivaba entre bastidores. Silencioso, controlado, eficaz. Al anochecer, resurgieron viejos artículos. Historias enterradas hacía tiempo sobre el pasado de Preston. Quejas de recursos humanos, acuerdos de confidencialidad, incluso un escándalo de fraternidad universitaria que había desaparecido misteriosamente de los registros públicos. Uno a uno, los esqueletos salieron del armario. A las 7:44 de la tarde, un importante anunciante se retiró de una campaña conjunta con Hawk Energies. 2 horas después, un miembro de la Junta emitió una declaración vaga pero firme sobre la importancia del liderazgo ético. Aún así, no hubo cargos legales ni indignación pública dentro de la empresa, pero el mensaje era claro. Preston no solo le había echado refresco a una mujer negra. Lo había vertido en dignidad, en memoria, en dolor generacional. Y ahora la dignidad volvía a fluir. Una cuenta congelada, un hashtag en tendencia, un susurro a la vez. El imperio aún no ardía, pero empezaba a oler a humo. Las paredes de Hawk Industries eran de cristal y acero, pero esa mañana de lunes parecían de papel. Los correos electrónicos llegaban más rápido de lo que los asistentes podían filtrar. Los periodistas llamaban cada 5 minutos. Los clientes exigían reuniones de emergencia. Las recepcionistas estaban entrenadas para mantener la compostura, pero incluso ellas habían empezado a susurrar entre llamadas. El video ya no era solo viral. Había entrado en el torrente sanguíneo del mundo empresarial estadounidense. En la sala de juntas del piso 45, Preston presidía la mesa, con la mandíbula apretada y los ojos inyectados en sangre. Su equipo legal lo flanqueaba, junto con el gerente de relaciones públicas de la empresa, el director de recursos humanos y algunos vicepresidentes ejecutivos que parecían preferir estar en cualquier otro lugar. «Esto no es nada», dijo Preston casi convincentemente. «Es ruido, una rabieta en redes sociales. Déjenlo pasar». Pero la sala no asintió. Se quedó en silencio. Entonces, desde el extremo de la mesa, Cheryl, su jefa de relaciones públicas, se aclaró la garganta. «Señor, perdimos 3 socios esta mañana. Uno de ellos es internacional». Citaron el video específicamente. «Y nuestras acciones han bajado un 4% desde que el video apareció en Reddit». Preston se burló. «Un 4%. He visto cosas peores». Sintió. «Hay más. Los empleados están hablando. Recursos Humanos ya ha señalado 2 renuncias, ambas de mujeres de color. Ahí fue cuando comenzó el verdadero daño. Verán, la empresa de Preston era su fortaleza. Su prueba al mundo de que era un visionario, un genio, un constructor. Pero incluso las fortalezas se derrumban desde adentro. Para la hora del almuerzo, su asistente había renunciado sin previo aviso. Dejó su placa, su portátil y una nota adhesiva que simplemente decía: «No le serviré café a un hombre que le echa Coca-Cola a mujeres negras». El director de recursos humanos susurró que más empleados estaban considerando irse.
Sobre todo después de que las imágenes filtradas de un retiro de la empresa hace 3 años empezaran a resurgir en las que se veía a Preston imitando un acento y haciendo chistes subidos de tono. Antes ignorado, ahora explosivo. Las oficinas, antes silenciosas, ahora bullían de inquietud. Se intercambiaban miradas en los pasillos. Los susurros flotaban como humo por las rejillas de ventilación. Preston estaba de pie en su oficina de la esquina, contemplando el horizonte de sabana, intentando controlar el pánico que crecía en su interior. Todavía creía que el dinero lo arreglaría. Pero lo que no sabía, lo que no podía ver, era que el hombre detrás de esta tormenta no quería dinero. Quería que se enviara un mensaje. Y el mensaje ya resonaba por todo el imperio que Preston había construido. Habían pasado 4 días desde la gala. Saria había vuelto a sus mañanas tranquilas, a su rutina, a su café solo, a sus largos paseos cerca de Fort South Park. Llevaba gafas de sol, no para esconderse, sino para evitar que la reconocieran. La gente había empezado a fijarse en ella. Una mujer en el mercado de agricultores susurró su nombre. Un adolescente se detuvo y dijo, «Gracias por mantener la cabeza alta». Pero Saria no se sentía alta. Se sintió expuesta hasta que sonó el teléfono. Número desconocido, sin identificador de llamadas. Normalmente, no contestaría, pero algo le dijo que contestara. «Señorita Monroe, me llamo Lydia Bell. Soy abogada de la Coalición de Justicia Civil de Georgia. Defendemos las violaciones de derechos civiles, especialmente los casos de discriminación racial. Creo que podría necesitar apoyo». Saria hizo una pausa, insegura. «No presenté nada», dijo. «No tenía por qué hacerlo», respondió Lydia. «Alguien nos envió el video. Un caso claro de abuso racial, público, deliberado y perjudicial. Y lo más importante, sabemos quién es su esposo». Hubo un silencio en la línea. «No me interesan las amenazas», dijo finalmente Saria. «Esto no es una amenaza, señorita Monroe. Es una oferta, una legal. No tiene que ir a la guerra, pero sí merece ser escuchada y protegida». Saria exhaló lentamente. Se había dicho a sí misma que no se trataba de venganza, pero tal vez se trataba de la verdad, de hacerle saber al mundo que la dignidad tenía voz, y que esa voz no necesitaba gritar para ser poderosa. Más tarde esa noche, Lydia la visitó en persona. Se conocieron en un tranquilo café de la esquina. Sin cámaras, sin guardaespaldas, solo 2 mujeres hablando al otro lado de una mesa. Lydia era aguda, elegante y firme sin complejos. Graduada de Yale con raíces sureñas, había pasado una década exigiendo responsabilidades a hombres poderosos. Y cuando ella hablaba, Saria escuchaba. «Hay un momento», dijo Lydia, «en que el silencio se convierte en consentimiento. No has hecho nada malo. Pero si no dices nada, ganan 2 veces. Una cuando te humillaron y otra cuando dejaste que lo borraran». Saria asintió. Luego sacó su teléfono, abrió el video y se lo entregó a Lydia. «Úsalo», dijo en voz baja. Al otro lado de la ciudad, Preston estaba sentado en una oficina de un rascacielos planeando una estrategia de prensa y control de daños. No tenía ni idea de que en ese preciso momento, las ruedas de la justicia, la verdadera justicia legal, habían empezado a girar. No de una familia mafiosa, pero de una mujer que creía en la fuerza silenciosa y el poder legal. Saria ya no se escondía. Se estaba preparando. No fue idea suya. Preston Hawk nunca se había disculpado por nada en su vida. Ni con la competencia, ni con los empleados, y definitivamente no con personas que no consideraba iguales. Pero esta vez no tenía opción. La presión era insoportable. Su equipo legal le advirtió que si Saria Monroe presentaba una demanda civil respaldada por la Coalición de Justicia Civil de Georgia, no solo se volvería viral, sino que se volvería un desastre. Su junta directiva, presa del pánico por la caída de los precios de las acciones y la furia de los inversores, exigió un control de daños inmediato.
Di las palabras, le dijeron. Controla la narrativa antes de que te controle a ti. Así que, allí estaba, de pie, rígido detrás de un podio, flanqueado por 2 consultores de relaciones públicas y un asistente nervioso. Las cámaras disparaban, los periodistas esperaban. Sus manos se aferraban a los lados del podio como un hombre aferrado al último centímetro de un acantilado. Salvosu la sala se quedó en silencio. Quiero empezar expresando mi más profundo arrepentimiento, dijo, leyendo de un teleprompter. En el reciente evento benéfico, mis acciones fueron inapropiadas, poco profesionales y profundamente irrespetuosas. Ninguna mención de raza, ninguna mención del nombre de Saria, solo un remordimiento refinado y vago. Pero entonces algo cambió. Un reportero se puso de pie, joven, negro, seguro de sí mismo. Señor Hawk, ¿se disculpa porque lo siente o porque está perdiendo dinero? La pregunta impactó más fuerte que cualquier titular. Por un segundo, la máscara de Preston se quebró. Sus ojos se crisparon. Sus labios se separaron y entonces hizo algo inesperado. Se apartó del guión. Crecí creyendo que el éxito me hacía intocable, dijo lentamente. Me rodeé de gente que nunca me desafió, nunca me exigió responsabilidades. Esa noche, le falté el respeto a una mujer que no hizo nada malo, y lo hice porque pensé que podría salirme con la mía. Una pausa. Pero no lo hice, y no debía. La habitación se movió. No era redención. Ni de cerca, pero era real. Aún en casa, observando desde su sala, Saria no se inmutó. Tenía los brazos cruzados, el rostro neutral. Sentada a su lado, en silencio. Él solo dijo eso porque no le dimos opción. Ella murmuró. Ese. Asintió. Y ese es el punto. El poder solo escucha cuando tiene miedo. En la pantalla, continuó Preston, intentando rescatar la poca dignidad que le quedaba. Habló de reflexión, de reconstruir la confianza, de aprender de su error. Pero detrás de la frase cuidadosamente elaborada, una verdad permanecía. No se había disculpado, porque era lo correcto. Se había disculpado porque las paredes habían empezado a temblar. Y en el fondo, incluso él podía sentirlo. El verdadero ajuste de cuentas aún no había comenzado. Preston no esperaba que apareciera. La disculpa ya estaba hecha. La tormenta de relaciones públicas había comenzado a calmarse. Unos cuantos ciclos de noticias después, y tal vez, solo tal vez, podría reconstruir lo que quedaba de su reputación. Pero el poder tiene una forma de recordarte quién está realmente al mando. Era un jueves por la tarde cuando Salvatore Romano entró en el club privado de Preston. Hawk, el monarca, escondido tras Iron Gates, en el límite del distrito histórico de Savannah. La membresía era solo por invitación. Preston había pasado años subiendo la escalera que ni siquiera el dinero podía comprar. Pero no necesitaba una invitación. Simplemente entró. Sin guardaespaldas, sin anuncio, solo un abrigo gris a medida, guantes de cuero metidos en un bolsillo, y esa quietud, esa calma inquietante que se movía con él como una sombra. Preston levantó la vista de su whisky, con la confusión reflejada en su rostro. No habló. Simplemente se sentó al otro lado de la mesa. Preston miró a su alrededor. Nadie intervino. El personal pareció desvanecerse. Un silencio se apoderó de él como la niebla. ¿Has venido hasta aquí por una copa?, preguntó finalmente Preston, intentando mantener la voz ligera. La mirada de era firme, mesurada, gélida. Entonces se inclinó ligeramente. Lo suficiente como para cerrar el espacio sin levantar la voz. Sabe, señor Hawk, dijo con calma. La verdadera riqueza de un hombre no es lo que pone en los bancos. Es lo que protege. Sin decir una palabra. Preston tragó saliva con dificultad. ¿Crees que esto es por dinero?, dijo, forzando una sonrisa. ¿Quieres demandarme? Dime el precio. Sonrió, pero no era amistosa.
Era el tipo de sonrisa que pertenecía a un lobo en una habitación llena de ovejas. No quiero tu dinero, Preston, dijo en voz baja. Ya pagaste. Otro largo silencio. Los dedos de Preston tamborileaban sobre la mesa, el ritmo delataba sus nervios. Ese se recostó, sin apartar la mirada de Preston. Vas a llevar esto, dijo. No en el tribunal, ni en los titulares, sino en cada sala en la que entres. De ahora en adelante, cada mano que estreches, cada trato que presentes, te preguntará si lo supieron, si vieron, si vieron. Un año después, Black Gale. Al hombre detrás del traje. Una pausa. Y nunca estará seguro. ¿Quién mira a continuación? Dicho esto, ese se puso de pie. Sin amenazas, sin promesas, sin palabras de despedida, solo silencio. Salió del club con la misma calma con la que entró, dejando a Preston solo con su bebida y el tipo de miedo que no se puede solucionar con asesores de imagen ni dinero. Preston Hawke había insultado a una mujer. Pero peor aún, había insultado al hombre que vivía para su sonrisa. Y en ese silencio, finalmente comprendió. Él nunca fue quien tuvo el poder. Solo lo había tomado prestado. Ella nunca quiso fama. Saria Monroe no ansiaba ser el centro de atención. Nunca hizo una audición para conseguirla. Pero a veces el mundo elige sus símbolos no porque lo pidan, sino porque su silencio habla más fuerte que los gritos de otros. Y Saria había hablado simplemente quedándose quieta. Tras la disculpa pública de Preston, la atención de los medios no disminuyó, sino que se intensificó. Los presentadores de noticias debatieron sobre su aplomo. Los programas de entrevistas destacaron su gracia bajo presión. Grupos de derechos civiles la citaron. Artistas la pintaron. En una semana, su imagen apareció en la portada de una revista nacional. Su mirada firme, sus labios serenos, con el titular, La dignidad no se disculpa. Y así, Saria se convirtió en un símbolo. Pero no solo de racismo, sino de resiliencia. Al principio no aceptó entrevistas. Rechazó la mayoría de las invitaciones. No soy una marca, le dijo a Lydia, su abogada. Soy una mujer que tuvo una mala noche. Lydia asintió. Exactamente. Y por eso se ven reflejados en ti. El punto de inflexión llegó cuando una pequeña universidad de Atlanta la invitó a hablar, no en televisión, ni en un estadio, solo ante un grupo de estudiantes negras, futuras enfermeras, artistas, maestras, mujeres como ella. Saria aceptó. No trajo apuntes, no ensayó. Simplemente dijo la verdad. Sobre lo que se siente al ser subestimada. Callar porque hablar podría costarte el trabajo, sonreír cuando te rompen el corazón, usa tu dignidad como una armadura porque el mundo no te dará la suya. El video de ese discurso se volvió viral de la noche a la mañana. Millones de personas la vieron de pie con una simple chaqueta, sin equipo de maquillaje ni equipo de prensa, y dijeron haber visto a una camarera. Pero mi valor nunca residió en lo que vestía ni en cómo servía. Vive en cómo me puse de pie cuando habría sido más fácil permanecer en silencio. Esa frase se convirtió en un movimiento. Un número de valor oculto fue tendencia durante días. Mujeres jóvenes de todo el mundo lo usaron para compartir sus propias historias. Una línea de moda le ofreció una colaboración. Una editorial la contactó para escribir sus memorias. Saria rechazó la mayor parte. No le interesaba capitalizar el dolor, pero sí a una cosa, becas. Con la silenciosa bendición de ese, financió un programa para mujeres jóvenes de color, aquellas que trabajaban en turnos de noche, cuidaban a sus hermanos y ponían el arte en pausa. Para sobrevivir. La llamó la iniciativa Word. Saria nunca pidió ser la heroína de nadie. Solo pidió ser tratada como un ser humano. Pero en un mundo ávido de autenticidad, a veces eso es precisamente lo que te hace inolvidable. 3 semanas después de la gala, la ciudad de Savannah se sentía más tranquila. No porque la historia se hubiera olvidado, sino porque algo había cambiado.
Se podía oír en las conversaciones de la calle. Desconocidos pronunciando el nombre de Saria como si les perteneciera. Como si su historia ya no fuera solo suya. Como si de alguna manera hubiera descorrido el telón sobre algo demasiado familiar. Pero en casa de los Romano, la paz no llegaba fácilmente. Saria regaba el jardín todas las mañanas. Los domingos asaba pescado como si nada hubiera cambiado. Pero en el fondo, ambos sabían que esto no había terminado. La justicia no siempre sale en los titulares. A veces se esconde en las grietas, en lo que la gente dice cuando cree que nadie la escucha, en las sonrisas burlonas tras puertas cerradas, en el silencio que sigue a las disculpas públicas. Ese no había respondido como muchos esperaban. No hubo amenazas, ni violencia, ni sangre. Pero la gente empezó a tratarlo de otra manera. Viejos socios que una vez le temieron empezaron a llamar. Enemigos que habían permanecido en silencio empezaron a agitarse. Verán, cuando el mundo ve que el león aún recuerda cómo rugir, escucha. Y cuando ese león tiene algo que proteger, empiezan a preguntarse, ¿qué va a hacer ahora? Saria también lo sabía. Una noche, le preguntó a ese en voz baja, ¿alguna vez te arrepientes de haber dejado ese mundo? Él la miró largo y tendido, tranquilo. No, pero nunca olvidé cómo funciona. No volvieron a hablar de ello. Pero a la mañana siguiente, había una nota en el escritorio de Sal. Sin nombre, sin firma, solo 2 frases. Esta vez acertaste, pero no todos olvidan. Y no todos perdonan. Era un mensaje, una advertencia o quizás una promesa. Ese no se lo mostró a Saria. Simplemente dobló la nota y la echó al fuego. Pero sus ojos se posaron en las llamas más tiempo del habitual. En algún lugar entre las sombras, nuevas amenazas comenzaban a formarse. Y en algún lugar dentro de Preston Hawk, bajo el arrepentimiento, la vergüenza y el miedo, un instinto más oscuro había empezado a despertar. Porque hombres como Preston no callan para siempre. Y hombres como ese no esperan 2 veces. La historia no había terminado. En todo caso, apenas estaba empezando. Así que pregúntate, ¿qué pasa cuando un multimillonario intenta recuperar su poder? ¿Y qué pasa cuando un hombre como ese decide que no ha terminado de proteger lo que es suyo? Querrás ver qué viene después. La segunda parte está por llegar. Y créenos, no se parece en nada a lo que esperas. Esta ha sido una historia de valor oculto. Si te hizo sentir algo, compártela. Si te hizo pensar, quédate cerca. Porque el verdadero poder no siempre lleva corona. A veces sirve de bebida y a veces de fuego.